buscar en nuestras Biblias el libro de los Hechos en el capítulo 17 y hoy debemos culminar con este capítulo, pues nos van a ocupar los versos hasta el 34, desde el 16, aunque vamos a exponer solo del 18 al 34, pues les recuerdo que en la última predicación vimos hasta el versículo 17 de este pasaje, solo que vamos a leer desde el 16 para estar bien en contexto. Dice así las Escrituras, Hechos 17, 16 al 34. Dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole lo trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Padre, necesitamos mucho de tu auxilio en esta hora, en este tiempo de exposición a tu palabra. Concédenos exponernos, Señor, como debemos a ella. Concédenos en este día especial donde tú nos mandas a adorarte, Señor, que lo hagamos. Señor, te imploramos que por la obra de tu Espíritu nosotros realmente te reverenciemos, te adoremos, exaltemos tu nombre, te tengamos presente, tengamos fe, Señor, y recibamos tu palabra como lo que es la palabra de Dios. Imploramos que no solo los aquí presentes, sino todos los que escuchen o vean, Señor, esta predicación de tu palabra, Señor, todos sean por ti bendecidos con ella. Padre, te lo imploramos en Cristo y damos gracias. Amén. En su mensaje del domingo por la mañana del 7 de enero de 1855,
el joven Charles Hume Spurgeon dirigió las siguientes palabras a su congregación. Alguien ha dicho que el estudio apropiado de la humanidad es el hombre. No me opongo a esa idea, pero creo que es igualmente cierto que el estudio apropiado de los elegidos de Dios es Dios. El estudio apropiado de un cristiano es la deidad, la ciencia más encumbrada, la especulación más elevada, la filosofía más poderosa que jamás puede atraer la atención de un hijo de Dios es el nombre, la naturaleza, la persona, las obras y la existencia del gran Dios al que llama su Padre. ¿Quieres deshacerte de tus penas? Sigue diciendo Spurgeon. ¿Te ahogan las preocupaciones? Entonces ve, sumérgete en el profundo mar de la divinidad, piérdete en su inmensidad y saldrás como de un sofá de descanso, renovado y vigorizado. No conozco nada que pueda consolar tanto el alma, calmar tanto las infladas olas del dolor y la tristeza y expresar tanta paz a los vientos del sufrimiento como un devoto que reflexiona sobre el tema de la deidad. Bueno, ese sermón lo predicó Spurgeon ya hace bastante tiempo en el púlpito de la calle de New Park. Aunque expresadas más de un siglo atrás, las palabras de Spurgeon hablan con fuerza a la iglesia moderna también. En esta época de liberalismo, de una nueva ortodoxia, donde lo que se cree mayoritariamente son doctrinas que nunca se creyeron, incluso en las iglesias. El pragmatismo, o sea, muchos creen en lo que funciona y no van a las escrituras para ver qué es la verdad. La psicología también está metida dentro de las iglesias, la emotividad y una teología que casi es generalizada, centrada en el hombre y no centrada en Dios. La iglesia necesita desesperadamente una apropiada perspectiva de Dios, una adecuada teología propia, como pudiera llamarse en teología, cuando se estudia a Dios mismo. Por otro lado, para el mundo incrédulo, lleno de escepticismo, lleno de racionalismo, pensando que todo tiene que racionalizarse, lleno de misticismo, por otro lado, haciéndose dioses a su manera, y por supuesto con la desesperanza que cada una de estas cosas produce, y opuesto a lo sobrenatural, el cristiano ofrece el único mensaje de esperanza. El hombre no es un accidente cósmico, como piensan muchos hoy. Un ser personal atrapado en un universo unipersonal. Hay un Dios que es tanto el creador del universo como su gobernante soberano. No solo existe ese Dios, sino que además de existir es conocible y se ha revelado a la humanidad. Él se ha mostrado no solo en la creación, sino en las escrituras. El conocimiento íntimo que el ser humano tiene de Dios se perdió, por supuesto, en la caída, pero se restaura a través del sacrificio expiatorio de Jesucristo. El pecado es perdonado y personas alejadas son reconciliadas con Dios en tiempo y también en la eternidad. En Hechos capítulo 17, en los versos que nos ocupan y diciendo desde el 16 hasta el 34, Pablo anuncia las nuevas de que el único Dios vivo y verdadero es conocible para la ciudad pagana de Atenas. Bajo el título El Evangelio en Atenas, nosotros vamos a ver cómo el apóstol había llegado allí sin su equipo después que lo obligaron a huir de Tesalónica y Berea consecutivamente. Envió un mensaje por medio de su escolta para que Silas y Timoteo se le unieran allí. Sin embargo, el Espíritu de Dios no le permitió quedarse ocioso,
mientras esperaba allí en Atenas. El resultado fue una clásica confrontación entre el hombre de Dios y la ciudad entregada a la idolatría y a toda filosofía humanista que había ahí, la cual es obra del mismo Satanás, por supuesto. Como judío helenizado, Pablo había estado expuesto a la cultura griega con sus tradiciones sobresalientes en arte y filosofía. Ya él conocía, recuerden que él vivía en Tarso y allí en Cilicia, y allí también había una fuerte influencia griega. Atenas, donde estaba ahora, era el centro de esa cultura. En su apogeo, varios siglos antes de Cristo había sido la ciudad más grande del mundo, Atenas. Allí enseñaron nada más y nada menos que Sócrates, su brillante alumno Platón y el alumno de Platón, Aristóteles, quizás el filósofo más grande e influyente de todos los tiempos. También lo hizo Epicuro, fundador del epicureísmo, y Zenón, fundador del estoicismo, dos filosofías dominantes en esta época que vimos ya cuando leímos. Habían de estos filósofos ahí. Ahora, para la época de Pablo, Corinto había reemplazado a Atenas como el centro político y comercial más importante de Grecia. Aunque Atenas había perdido su importancia cultural, seguía siendo el centro filosófico del mundo antiguo y era la sede de la universidad más grande que había en el mundo. Atenas también era un centro religioso donde se adoraba a casi todo dios existente. El escritor pagano Petrinio citó y dijo de esta manera, de una manera bastante sarcástica, dijo que era más fácil encontrar un dios en Atenas que un hombre. Fue esa enorme manifestación de idolatría pagana la que condujo a actuar a Pablo. Lucas señala que mientras Pablo esperaba a Silas y a Timoteo en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. En lugar de verla desde una perspectiva turística, ¿verdad? Pablo vio a Atenas como una ciudad de hombres y de mujeres perdidos, condenados a una eternidad sin Cristo. Veamos juntos cómo Pablo le predicó el Evangelio a esta sociedad ateniense. Vamos a ver primero el auditorio que escuchó el Evangelio, después vamos a ver la exposición del Evangelio y por último vamos a ver los resultados o la respuesta al Evangelio. Entonces, viendo primero el auditorio que escuchó el Evangelio, eso lo vamos a ver claramente en los versos del 18 al 21. Fíjense conmigo, por favor, abran las escrituras ahí en el versículo 18. Dice, algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses porque predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Dice, y tomándole le llevaron a Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Y miren lo que dice el versículo 21, todo entre paréntesis, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Estos versos sin duda nos están queriendo mostrar o enseñar quiénes eran el auditorio de Pablo en su predicación del Evangelio. Ahora, casi cada uno de nosotros le resulta estar extraño el término epicúreos y mucho más extraño o desconocido nos debe resultar lo que estos enseñaban. Ahora, ¿quiénes eran los epicúreos? Bueno, no eran otra cosa que los seguidores de Epicuro. Y Epicuro vivió del año 342 al año 270 antes de Cristo, quien enseñó que la muerte no era de temer, que aún el alma se extingue cuando el cuerpo muere. Además enseñó que todo ser procura placer, evitando sufrimiento y dolor en la búsqueda de satisfacción y felicidad.
Este hombre sostenía que el objetivo de esta vida es la felicidad mediante el placer. Con la moderación suficiente, él nos decía que debíamos tener placer sin pensar en el dolor, sino que el placer debía ser el motivo de la vida, pero que el placer no te condujera a dolor. O sea, era un placer equilibrado, decía él. Él decía, con la moderación suficiente para evitar el dolor y la intranquilidad, decía. Eran pues materialistas, o sea, Epicuro y todos sus seguidores eran materialistas, aunque no negaban la existencia de dioses similares a los hombres. Es decir, hay dioses que son similares a los hombres. Y central en esa filosofía epicúrea era la enseñanza de que el placer y evitar el dolor son el fin principal del hombre. Los epicúreos eran materialistas que, aunque no negaban la existencia de Dios, como les decía, enseñaban que en la muerte todo el cuerpo como el alma, ambos, que son compuestos de átomos, tanto el cuerpo, ellos decían que el hombre tenía tanto cuerpo como alma, pero que el alma también era formada por átomos, o sea, era materia también. Y que por lo tanto se desintegraban, que no hay otra vida, decían ellos. Por otro lado, los estoicos, que se deriva su nombre de la visita que los discípulos de Zenón, o sea, Zenón, así como Epicuro era quien dio lugar a los epicúreos. Zenón era el filósofo del cual salieron los estoicos. Ahora, en este caso, su nombre no se da por el nombre de Zenón, sino por donde ellos se reunían inicialmente, que era un lugar que se llamaba Stoa Poikile, o lo que es lo mismo, el pórtico pintado. A ese Stoa, de ahí estoico. Ahora, este filósofo enseñaba que el hombre alcanza su más alta aspiración cuando se sujeta a sí mismo al curso de los acontecimientos que son controlados por la necesidad divina, decía él. Cuando el hombre se sujeta a su destino, alcanza el estado de felicidad. Estos eran panteístas, y entiéndase por el término panteísta que Dios estaba en la naturaleza. O sea, que la madera era Dios, un árbol era Dios, el aire era Dios, todo era Dios, pero a la vez no hay un Dios personal separado del hombre, sino que todo en la naturaleza era divino. Eran panteístas, de moral elevada para ponerse a tono con el alma, decían ellos, del universo, según la noción que tenían de un Dios impersonal e inmanente. O sea, siempre creían que Dios estaba ahí presente porque después estaba en todo lugar. Todas las cosas eran Dios, decían ellos. No separaban al creador de su creación, sino que creían que en la creación era Dios. Ahora, por sus palabras y por cómo conocemos al hombre, además de ver estas características del auditorio al que Pablo le predicó el Evangelio, ya vamos conociendo cómo pensaban. Debemos conocer también otras características de ellos que Lucas nos quiere dejar ver. Fíjense, por las palabras de estos hombres y por cómo conocemos al hombre en sentido general, podemos decir además que estos filósofos eran muy orgullosos y seguros de sus creencias, aunque fueran erradas. ¿Conocen ustedes a este tipo de personas? Bien orgullosos y muy seguros de lo que creen, aunque estén equivocados. Fíjense cómo en el versículo 18, y específicamente en la segunda parte del versículo, dice que ¿qué querrá decir este palabrero? Así le dicen a Pablo. ¿Qué querrá decir este palabrero? Este que está hablando palabras sin sentido. Y no tengo tiempo para hablarles de esa palabra palabrero, pero déjenme decirle que era una ofensa. Y les baste con eso. Ellos estaban menospreciando lo que estaba diciendo Pablo. Y luego dice, parece que está hablándonos de otros dioses. Así que vamos a escucharlo. Pero nada bueno quizás tendrá cuando le dicen palabrero. Ellos se consideraban que tenían la verdad agarrada bien agarrada, y que ellos
no tenían por qué escuchar a otro, pero bueno, vamos a escuchar algo más para oír algo más y conocer algo más. Eran sedientos de conocer algo nuevo. Y yo pienso que cada vez yo pienso que a usted le suceda lo mismo que a mí, que mientras leía esto y conocía a este auditorio, yo me daba cuenta que hoy en día las personas que nos rodean no son muy diferentes. Hoy en día las personas que nos rodean tienen filosofías similares de la vida, de Dios incluso, y también piensan similares a los filósofos del tiempo de Pablo y específicamente allí en Atenas. Estas personas eran sedientos de conocer algo nuevo y hoy hay muchos por ahí también que quieren conocer de todo. Ellos pueden escucharte predicar el evangelio solo por conocer algo. La Biblia sí es bueno leerla, qué bueno es leer la Biblia, pero solo por tener más conocimiento. Así le sucedía a los filósofos en Atenas y la mayoría de los habitantes de Atenas, donde se nos dice que siempre querían conocer algo nuevo. Hoy en día ese tipo de deseo permanece en el mundo. Una vez habiendo conocido al auditorio de Pablo, vamos a ver la exposición del evangelio que hace el apóstol allí en Atenas. Comenzando por una introducción magistral. Vamos a ver que Pablo dice de la siguiente manera, versículo 19. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestro oído cosas extrañas que queremos saber, saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses querían saber de todo. Y Pablo, verso 22, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois religiosos. Dejándolo ahí, vamos a ver esta introducción magistral de Pablo. Lo primero que hace Pablo, o que debemos notar de esta introducción, es cómo Pablo observa la ciudad detenidamente. Pablo está enardecido su espíritu por la idolatría de esta ciudad, pero Pablo pretende conocer esta ciudad para poder llegar al corazón de los hombres en esta ciudad. Pablo, el amor que el Espíritu de Dios pone en Pablo, le basta para que Pablo no esté concentrado en otra cosa, sino en conocer a estos hombres para poderles predicar el Evangelio. Dice Pablo: observo que en todo Pablo había observado detenidamente. Pero notemos también cómo Pablo tiene un respeto por la imagen de Dios en estos hombres. Pablo les trata con dignidad. Pablo les dice: varones atenienses. Pablo no le estaba predicando a idólatras sin dignidad. Pablo le está predicando a hombres, a hombres hechos a la imagen de Dios, de los cuales él no tiene ningún derecho a pensar mal o peor de lo que solo la Escritura le puede decir. Varones atenienses, les trata con dignidad, les trata con respeto. También veamos su punto de contacto con los atenienses. Él tiene en cuenta que hay un punto de contacto entre lo que él predicaba y lo que creían los atenienses, y allí va a conectarse. Note conmigo cómo dice el apóstol: observo que sois muy religiosos. Y bien, si ustedes son religiosos, yo les puedo hablar de un Dios. Hermanos, si hay muchos puntos divergentes entre un religioso y otro, también hay muchos puntos en común. Nosotros tenemos que saber aprovechar los puntos que tenemos en común para poderle comunicar el evangelio a las personas. Ahora, el ateísmo que hoy se respira en nuestra sociedad es cruel, pues le dice al ser humano que no hay Dios. Y ahí es mucho más difícil. Tenemos que comenzar por demostrar que sí hay Dios. Pero a estos hombres no había que demostrarle que había Dios. Solo había que decirle quién era Dios. Ahora, estos tenían en común con Pablo que eran hombres muy religiosos. Ese punto Pablo lo aprovecha y luego miren la estrategia
del apóstol Pablo. Cuando Pablo les dirige la palabra, le dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El apóstol Pablo, en su visita a la ciudad, en su búsqueda en la ciudad, para conocer a estos hombres y poderles predicar el evangelio, él vio que dentro de todas las estatuas que tenía, en todos los ídolos que tenía, había un ídolo que tenía la inscripción: al Dios no conocido. Y Pablo se asombró, dijo: estas personas son tan religiosas que hasta le hacen un altar a un Dios que sí existe y ellos no lo conocen, pero por favor, para que no se aire con nosotros, también lo adoramos. Pablo dice: a ese que ustedes no conocen, o a ese que es inconocible para ustedes, yo les quiero dar a conocer a ese Dios. Ese que ustedes no conocen, que no precisamente es esa imagen, pero ya que es un Dios que ustedes no conocen, de ese que ustedes no conocen es el que yo les quiero hablar. Pablo aprovechó esto para hablarles, y esta fue su introducción. Luego Pablo comienza a desarrollar la predicación del evangelio, concentrado, fíjense, en la persona de Dios. Pablo les va a hablar a ellos del Dios que ellos no conocen. Y comienza a desarrollar toda una predicación llena de teología propia, llena de atributos divinos. Y lo primero que Pablo les enseña es que Dios es el creador. Vaya conmigo al versículo 24, donde Pablo les dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de hombre. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Hermanos, la luz, la audaz aseveración del apóstol Pablo les da luz a estos hombres y les dice: Dios es el creador. Miren cómo asevera el apóstol Pablo valientemente que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay fue y es una verdad que deben oír aunque les perturbe. Algunos atenienses no creían eso. Esto iba contra la opinión de los que ya les presenté, de los epicúreos, que creían que la materia era eterna y que por tanto no tenía creador. Los estoicos, por su parte, que como panteístas creían que todo formaba parte de Dios, no concebían a este como creador tampoco. Notemos que siempre que se ha eliminado la lógica de un creador, las personas quedan completamente separadas de Dios. Si no hay un creador, no hay a quien darle cuentas. Por este motivo, encontraremos que Satanás y el mundo atacará con todas sus fuerzas la verdad de que Dios es el creador. La verdad de que Dios es el creador del universo y de todo lo que contiene es igual de impopular en nuestra época. La explicación dominante entre los impíos para el origen de todas las cosas es la evolución. Usted sabe muy bien de ello porque es lo que nos enseñan incluso en las escuelas. Sus entusiastas seguidores le enseñan dogmáticamente como un hecho científico. Así lo enseñan. Es un hecho científico tan firmemente establecido como la ley de gravedad, dicen ellos. Sin embargo, la evolución ni siquiera es una teoría científica, porque no se puede observar, no se puede repetir, ni se puede comprobar. Mira, por no hablar, por supuesto, no es un hecho establecido, no se puede comprobar. La impresionante evidencia científica en contra de la evolución puede resumirse brevemente así. En primer lugar, la segunda ley de la termodinámica muestra que la evolución es teóricamente imposible. Y segundo, la evidencia de los registros fósiles. O sea, cuando uno va y hace un estudio, los que son estudiadores de esto, de los fósiles en la Tierra, usted sabe que la Tierra va envejeciendo y muchas cosas
mueren, quedan enterradas bajo tierra, y se puede buscar bajo tierra esos fósiles o restos de animales y personas muertas en cientos o miles de años. Podemos buscar allí dónde están y estudiar qué fueron, qué características tienen, etcétera. Bien, cuando nosotros los registros fósiles muestran que en realidad la evolución no se llevó a cabo, o sea, nunca hubo tal evolución. La segunda ley de la termodinámica es uno de los principios más consolidados de toda ciencia. Afirma que la tendencia natural, mire qué sencillo es esto, la tendencia natural es que todas las cosas vayan de un estado más ordenado a uno menos ordenado, o sea, las cosas van al desorden. Iba a poner el ejemplo de este cuarto, no es el mejor, ¿no? Pero deja una cosa sin arreglar, donde vive un muchacho solo, quizás no se arreglen mucho las cosas. Deje una cosa sin arreglar y usted va a ver cómo de vez en cuando va a haber que ir ahí a arreglar, porque todo tiende al desorden. El famoso ateo Isaac Asimov reconoció, ateo, creía en la teoría de la evolución. Sin embargo, dijo: por lo que sabemos, todos los cambios están en la dirección de entropía creciente, de desorden creciente, del aumento del carácter aleatorio, de deterioro, dijo este hombre. No obstante, de modo increíble, los evolucionistas sostienen que lo opuesto es lo que precisamente ha ocurrido. O sea, que el mundo de un desorden se comenzó a ver orden y orden hasta que se formó lo que nosotros conocemos hoy con mucho orden. Según ellos, las cosas han pasado de un estado menos ordenado a uno más ordenado. Los intentos de armonizar la evolución con la segunda ley de la termodinámica no han tenido éxito. Y esto permanece como un poderoso testigo en contra de la evolución, en contra de la evolución. Por otro lado, la única manera de determinar si la evolución ha sucedido es examinar el registro fósil, como ya les dije, que contiene la historia de la vida en la Tierra. Tú vas a los fósiles y vas a ver qué ha sucedido miles de años atrás. Vas a conocer quién vivió aquí, cómo vivió, qué costumbres tenían, dónde vivían. Aunque presentando en literatura popular y en libros de texto como prueba para la evolución, nosotros los vimos ahí en nuestros libros de texto, lo que nos dieron en la escuela, el registro fósil es en realidad una fuente importante de vergüenza para los evolucionistas. La realidad es esa. Las innumerables formas de transición entre grupos filogenéticos exigidas por la evolución simplemente no se encuentran. Hermanos, para que la evolución sea verdad, tiene que haber elementos de transición, como por ejemplo entre reptiles y mamíferos. Entre una especie y otra tiene que haber una transición, porque ellos dicen, imagínense que todo evolucionó a partir de una cantidad de química desorganizada, se organizaron, formaron una célula, y esa célula formó otras células, y esas otras células un organismo y del organismo otros organismos, y así hasta llegar al hombre. Imagínense, todo ha transitado de una especie a otra hasta llegar a la especie más compleja o desarrollada, que son los mamíferos, y dentro de los mamíferos del mono, el hombre. Ahora, tiene que haber obligatoriamente especies que son de una transición de una especie a otra especie. Simplemente cuando usted revisa los fósiles, no existen tales especies de transición. La evolución no ocurre, nunca ocurrió. No ocurre. Solo en ciertas maneras que nosotros no nos da tiempo ahora a hablar. Ahora, incluso hay un científico muy conocido de la Universidad de Harvard, su nombre se llama Stephen Jay Gould. Este hombre quizás es el defensor moderno más conocido, moderno en cierta manera, de los años 1970 y pico. Es el más conocido defensor de hace unas décadas, quizás. Este hombre admitió
de la siguiente manera, con un pensamiento cándido. Él dijo: la extrema rareza de formas transicionales en el registro fósil persiste como un secreto profesional de la paleontología. Los árboles evolutivos, sigue diciendo este hombre, los árboles evolutivos. ¿Ustedes recuerdan cuando le dieron en la escuela los arbolitos evolutivos de una especie a otra, de la ameba a protozoos, a las esponjas, de las esponjas a los animales menos, pero de ahí a los invertebrados y etcétera? ¿Usted recuerda ese árbol? Bueno, dice este científico: los árboles evolutivos que adornan nuestros textos, nuestros libros de texto, tienen datos solo en las puntas y en los nudos de sus ramas, pero por razonable que sea, el resto es inferencia. O sea, de un punto a otro, de un nudo a una punta, hay mucho que llenar allí. Dice: esto es inferencia, no evidencia de fósiles. Hasta ellos reconocen que esto es así. Y le llaman a eso secreto profesional. Bien, hermano, podemos decir que la afirmación de Pablo de que Dios hizo el mundo y todas las cosas que en él hay encuentra su apoyo en las Escrituras. La Biblia empieza con la sencilla declaración: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así de sencillo. En el Salmo 146, versículos 5 y 6, el salmista escribe: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jacob, en Jehová, su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Isaías pregunta de modo retórico: ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? El Nuevo Testamento también enseña que Dios es el creador. Efesios 3:9 declara que Dios creó todas las cosas. Colosenses 1:16 ratifica acerca de Jesucristo: en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Sin embargo, la verdad de que Dios es el creador de todas las cosas es ampliamente rechazada, incluso por algunos que profesan creer en su existencia. Creen que Dios existe, pero no creen que Dios es el creador. Ven a Dios como una primera causa remota que se limita a poner en marcha el proceso evolutivo. Dicen: Dios lo que hizo fue poner en marcha la evolución, y que no puede hacer ningún reclamo sobre la vida de nadie, pues somos motivo de la evolución. Pero el Dios creador puede hacer eso, puede reclamarnos. Y, por cierto, lo hace. Él nos reclama qué hacemos con nuestras vidas. Los hombres pecadores se sienten incómodos, por eso no quieren creer en esta verdad. Se sienten incómodos con la idea de que tienen que rendir cuentas a aquel que los creó, y que por lo tanto, si los creó, es el dueño de ellos. Y de eso vamos a hablar, porque Pablo sigue hablando de eso. No dice solo que Dios es el creador, también dice que Dios es el dueño y el Señor. En el versículo 24 mismo, pero en la segunda parte, él dice, leyendo desde el principio: Dios hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Él es el Señor, Él es el que manda, Él es el que gobierna, Él es el dueño. Puesto que Dios creó el cielo y la tierra, Él es tanto Señor como legítimo gobernante de lo que en ellos hay. En Génesis 14:19 encontramos, te describe a Dios como creador de los cielos y de la tierra, mientras David manifiesta en el Salmo 24, versículo 1, de Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. Son de Él. El salmista escribió en el Salmo 103, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Humillado por el devastador juicio divino sobre Nabucodonosor, rey pagano de Babilonia, fue obligado a admitir
que el dominio de Dios, por supuesto, es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Nabucodonosor, digo así de Dios, que no hay quien le diga a Dios: ¿qué haces? Él gobierna sobre todos. Hermanos, Dios es creador, Dios es dueño y Señor. Pero además de eso, Pablo pasa en tercer lugar a decir que Dios es independiente, autosuficiente, inmenso, infinito. Dios es independiente, no depende de nadie. Él es autosuficiente. Él se vale por sí mismo. No hace falta que tú le des nada para que Él lo tenga. No hace falta no necesita de la creación en lo más mínimo. Él es inmenso. Él es infinito. Los versículos, el final del versículo 24 y el principio del 25 nos dejan el sabor de esta verdad. Pablo dice: no habita en templos hechos por manos humanas. Él no habita en un templo que tú hagas. Él no necesita de una habitación que tú le hagas. Ni es honrado por manos de hombre. O sea, Él no necesita que tú lo honres. Él no necesita que tú le hagas algo para Él sentirse honrado. Él no necesita del hombre. Como si necesitase de algo, dice Pablo. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Más bien Él es quien da vida a todos los alimentos y todas las cosas. El Dios que creó el universo, obviamente, no habita en templos hechos por manos que hagan los hombres. Fíjense lo que en Primero de Reyes, Salomón dijo: ¿es verdad que Dios mora sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Salomón, una vez que hizo el templo que Dios le mandó a hacer, luego Salomón entiende: esto es un templo para Dios, pero no quiere decir que esto sea un lugar que Dios necesite para habitar. Pablo señala lo absurdo de imaginar que Dios, el creador y gobernador del universo, deba ser honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Job, en el capítulo 22, versículos 2 y 3, pregunta: ¿traerá el hombre provecho a Dios? ¿Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado, o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? Más bien te conviene a ti hacer perfectos tus caminos, pero Dios no se beneficia en que tú hagas perfectos tus caminos. Dios declara a Israel en el Salmo 50, versículos 9 al 12: no tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los límites de animales, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre, no te lo pediría a ti, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Dios es, además, en cuarto lugar, sustentador, pero también Dios es amor y Dios es cercano a nosotros. Pablo le enseña a los atenienses, les dice: Dios más bien es nuestro sustentador. Dios es amor y Dios está cercano a nosotros. Y eso se lo dice en la última parte del versículo 25, donde dice: pues Él es quien da a todos, no solo a sus hijos, no solo a los cristianos, a todos, vida y aliento y todas las cosas. Recuerden como le dice Pablo a Timoteo: Él es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen, pero de todos los hombres. Él es el Salvador. Él nos sostiene, nos cuida, nos preserva. Él es a quien todos da vida. Él es amor. Él es cercano. Nos da a todos vida y aliento. Y todas las cosas provienen de Él. Toda dávida y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Lejos de necesitar algo de los hombres, Dios es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. El salmista dice: Él, hablando de Dios, hace producir el
heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Pablo escribió a los romanos porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Y a Timoteo le ordenó: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino pongan su esperanza ¿dónde? En el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Él es quien nos da, Él es amor, Él es sustentador, Él es cercano a nosotros. En quinto lugar, Dios está en control de todo. Pablo enseñó esto también a los atenienses. Dios está en control de todo, y el hombre, el cual es de un mismo linaje, todo hombre es de un mismo linaje. Dios está en control de todo, está en control del hombre. El hombre no es una excepción. Dios está en control de todo y aún del hombre. Eso fue lo que le enseñó también en el verso 26, donde le dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Ustedes atenienses no son más importantes. No, todos los hombres vienen de un mismo linaje. Para que habiten sobre la faz de la tierra. Dios hizo a los hombres para que habitaran en la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos. Todo lo que sucede en el ser humano y con los seres humanos en la tierra, Dios lo ha prefijado. Pero también ha prefijado incluso los límites de su habitación. Los límites geográficos, los límites de su vida, los ha prefijado Dios. Dios está en control de todo, aún de los hombres, en todas sus acciones. Dios no solo es el gobernante soberano del universo, sino que también tiene el control de los asuntos y destinos de hombres y de las naciones completas. Pablo declara que Dios hizo de una sangre, o sea, de Adán, todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Esa declaración fue un golpe para el orgullo nacional de los griegos, quienes despectivamente se referían a los griegos como bárbaros. O sea, ellos pensaban, todos los que no fueran griegos, disculpen, todos los que no fueran atenienses, ellos pensaban que era de Acaya, de ahí, de Grecia. Ellos pensaban que eran bárbaros. Todos los hombres son iguales, Dios les dice, porque todos fueron creados por Dios, todos son de un mismo linaje. Él ha prefijado también el orden de los tiempos, el auge y la caída de las naciones y los imperios están en las manos de Dios. Dios también prefijó los límites de su habitación, poniendo a ciertas naciones en ubicación geográfica específica, pero también determinando la extensión de sus conquistas, como se veía mucho en el tiempo antiguo, esas conquistas que todos pretendían tener para tener más riquezas. Ahora, en sexto y último lugar, Pablo resalta que Dios se autorrevela al hombre, como un Dios inmanente, cercano, un Dios que es espíritu invisible y poderoso. Un Dios no imaginable por el hombre. Inmanente, espíritu, invisible, poderoso, inimaginable por el hombre. Los versos 27 al 29 nos describen esto. Dice la Escritura: para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, Él es inmanente, cercano, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. No podemos pensar
que podemos imaginarnos a Dios y luego ponerlo. Dios se revela al hombre en la creación. Todos los hombres, fíjense cómo comienza este texto. Luego que dice que Dios ha determinado los límites de la habitación de los hombres, dice, esto lo hace para que busquen a Dios. Dios quiere y se autorrevela al hombre, tanto en la creación como en su palabra. Dios se autorrevela al hombre. Dios en la creación, todos los hombres pudieran encontrarle, aunque estén ciegos, y nosotros sabemos que lo están. Al menos a tienta, dice Pablo, quizás palpando, le encontrarían, porque Él es cercano y Él no está escondido. Solo que no le buscan. Ciertamente no está lejos de nosotros, dice Pablo. Ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios es tan cercano a nosotros que sin Él no pudiéramos vivir. Ni movernos ni existir. En Él nos movemos y somos. Él es tan cercano a nosotros, tan imprescindible para nosotros, que ningún ser humano pudiera vivir, existir, si no fuera por Dios. La actividad providencial de Dios como creador, gobernante, dador y controlador debería ser motivo para que los hombres busquen a Dios. La razón debería hacerlos ir desde el efecto superior, el universo, hasta la causa primera, es Dios. La causa primera de todas las cosas es Dios. El universo mismo habla de Él. Nosotros debemos preguntarnos de dónde salimos, quién ha hecho todo esto. En todo lo que Él ha hecho al crear y sustentar el universo, Él se ha revelado, hermanos, a la humanidad. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y tal autorrevelación debería animar a los hombres a que de alguna manera, palpando, puedan hallarle. La revelación natural de Dios también en la conciencia humana. Recuerden que ésta nos acusa o nos defiende, y en el mundo físico deja sin excusa a todos los hombres. Pablo le dice a los romanos que no tienen excusa, ya que Él ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Incluso quienes nunca han oído el Evangelio también son responsables ante Dios por no vivir de acuerdo a la revelación natural. No viven ni de acuerdo a la revelación natural. Nuestro último punto en esta predicación es la tercera y última parte, es las implicaciones del carácter de Dios y lo que éste manda a los seres humanos. Pablo termina sacando implicaciones de ese carácter de Dios que les acaba de enseñar, y también les enseña a los atenienses lo que Dios manda que ellos deben hacer. Primera implicación es una ignorancia adorarle con estatuas construidas por hombres. Es una ignorancia si nosotros somos linaje de Dios, si Dios nos hizo a nosotros, si Dios es espíritu que podemos palpar quizás. Es una ignorancia que nosotros pensemos que podemos fabricar a un Dios que nos hizo a nosotros. ¿Cómo tú lo vas a adorar? Pablo le está diciendo, esto es una ignorancia. La segunda implicación, Dios en su amor ha pasado por alto todos los pecados de los hombres. Quiero leerle los versos del 30 y 31. Dice los versículos, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios en su amor ha pasado por alto todos los pecados pasados. Una tercera implicación es que como creador, dueño y señor, ordena, escuche bien, a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ordena a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Él puede hacerlo y Él lo hace.
Una cuarta consideración o implicación: como Señor justo y cercano a nosotros, conoce también nuestros pecados y ha designado un día de juicio para todos los hombres. Él ha designado un día en el cual juzgará a todos los hombres. Quinta implicación: como ha creado a todos los hombres de un solo linaje, de ese linaje nació también el mediador, Jesucristo, para ser juez de nosotros, pero también el único salvador de los hombres. Ha designado a aquel varón del cual ya les había hablado. Recuerden que la predicación de Pablo comenzó en la plaza, y allí en la plaza dice que les había predicado el evangelio de Jesús y la resurrección. Ya este había sido mencionado anteriormente. Y sexta y última implicación: una de las muestras del poder de Dios es la resurrección de Cristo de los muertos, lo cual es perfectamente demostrable y una prueba contundente de que todo lo anunciado por Dios es veraz. El versículo 31 nos dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. ¿Ustedes saben qué dice esa última parte? Dando prueba a todos con haberle levantado a los muertos. La resurrección es una prueba. La palabra fe ahí se puede también traducir como una prueba confiable. Una prueba confiable, fidedigna, dando confiabilidad a todos con que Cristo fue resucitado de los muertos. Y hermanos, Él era un testigo presencial de que Cristo había resucitado de los muertos. Recuerden que Cristo resucitado se le apareció a Él. Y estaban dando testimonio de que era cierto esto. Y hermanos, en último lugar, en nuestra predicación tenemos que hablar sobre la respuesta ante el evangelio en Atenas. ¿Qué respuesta tuvo Pablo a su predicación? Los versículos 32 al 34 nos dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Hermanos, unos se burlaban. Después de predicarles debidamente, unos se burlaban. Otros no tomaron decisiones inmediatamente y estaban dispuestos a seguir oyendo, como hay muchos hoy en muchas iglesias. Están dispuestos a venir otra vez y escuchar, pero no se arrepienten ni creen. Están dispuestos a seguir oyendo, solo eso, a seguir oyendo, a seguir conociendo, a seguir condenándose también. Unos pocos creyeron. Resulta digno notar que en una sociedad de tolerancia, aquí no hubo persecución, aquí no maltrataron a Pablo, aquí le dijeron: ven y háblanos, y lo pusieron en el medio del Areópago, en el medio del lugar donde sesionaba allí la corte judicial. Y allí en el Areópago, con disposición para escucharle, en una sociedad con una filosofía de libertad religiosa como la que vivimos hoy, incluso el evangelio fue rechazado y tomado como algo digno de risa o una locura. Concluyo diciéndote que nuestra sociedad no es diferente de la sociedad ateniense donde Pablo predicó. El evangelio allí fue predicado haciendo resaltar los atributos divinos. Esto fue lo que Pablo escogió predicar. Este evangelio siempre será trascendente y siempre será necesario, aunque para los filósofos atenienses sea una locura y pura palabrería, dirían ellos. Para los llamados, el evangelio es poder de Dios y sabiduría de Dios. Recuerde esto. Quizás no debamos esperar muchas conversiones en sociedades como la nuestra, muy parecida a la ateniense, pero no debemos pensar que el evangelio será predicado en vano. Se dice que Dionisio, el Areopagita,
Fue el primer obispo en Atenas. Dios es poderoso para salvar. Dios es poderoso para salvar. Convertir a un hombre de los que pertenecía al concilio de Atenas en ser el primer obispo de esta ciudad, el primer pastor de una iglesia allí. Recordemos siempre, hermanos, siempre debemos recordar que Dios es nuestro creador. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, Dios nos hizo. Que Dios es nuestro dueño y nuestro Señor. Estamos aquí para Él, no para nosotros mismos. Él es nuestro Señor. Debemos recordar que Él es independiente. Él es autosuficiente, no necesita de nosotros. Él es inmenso, Él es infinito. Recordemos que Dios es nuestro sustentador, que Dios es amor, que Dios está cercano a nosotros. Recordemos que Dios está en control de todo. Y el hombre, el cual es de un solo linaje, no es una excepción. Dios está en control de nosotros y de todos los hombres. Dios está en control de los virus. Dios está en control de nuestra vida o nuestra muerte. Nosotros debemos recordar siempre quién es Dios. Y tenemos que recordar que Dios se autorrevela al hombre. Y se autorrevela al hombre como un Dios inmanente, como un Dios que es espíritu, que es invisible, que es poderoso y que es no imaginable por nosotros. No debemos imaginarnos a un Dios, sino solo creer el que se nos muestra, se nos autorrevela en las Escrituras. Muchas son las filosofías que dominan el mundo hoy. Muchos son los sabios, según el mundo, que se plantean a un Dios a su manera, y detrás de toda oferta del mundo está alguna de esas tantas filosofías. Hoy en el mundo hay muchas ofertas y dentro de esas ofertas hay mucha de esa filosofía entremezclada. Hoy las Escrituras deben ser nuestro centro de atención para no imaginarnos a un Dios, sino para conocer al Dios no conocido por los filósofos y no conocido por el mundo, pero que podemos conocer, pues Él se ha revelado a nosotros en su palabra. Yo te quiero preguntar, ¿a qué te estás exponiendo tú durante toda la semana? ¿A qué tipo de filosofía es la que te estás exponiendo y qué tipo de filosofía domina tu mente, domina tu vida, domina tu práctica? ¿Es la revelación de Dios en su palabra la que domina tu relación con Él? ¿Es la revelación de Dios en su palabra la que domina tu relación con los hombres? ¿O es la filosofía que el mundo te hace creer o que te vende la que domina tu relación y tu vida? Debo terminar con la declaración cumbre de este pasaje. Creo que hay una declaración cumbre que resalta en todo este pasaje y se encuentra ahí en los versículos 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Padre, que todos miremos a ti tal y como eres, como te has revelado. Concédenos que así sea. Concédenos que te adoremos como debemos hacerlo. Concédenos, Padre, en Cristo Jesús, cercanía a ti. Concédenos en Cristo Jesús que seamos conscientes de tu llamado a todos los hombres, arrepentimiento. Concédenos todos los días el don del arrepentimiento, la gracia del arrepentimiento, pues vamos a ser todos juzgados un día por medio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, tú has dado prueba de que esto es ciertísimo, pues la tumba está vacía.
pues hay testimonio convincente, real, social, verdadero, de que tú resucitaste. Y tú vives, no solo viviste en los apóstoles y en todos los creyentes de la primera era, sino, Señor, que aún vives en muchos creyentes. Concédenos vivir a la luz de esta verdad y no de la filosofía contemporánea. En Cristo te lo pedimos. Amén.